El odio, es momento para la reconciliación, de buscar quizás salidas de conciliación para poder sacar al país de la crisis que se encuentra. Hay muchas expectativas en relación con la memoria y cuenta que va a ofrecer hoy el presidente de la República y posiciones, por supuesto, muy concretas, tanto a nivel del oficialismo y de la oposición, unos criticando, por supuesto, que la memoria y cuenta ha sido pospuesta en varias oportunidades y el ala oficialista respaldando las medidas y lo que hasta este momento el presidente de la República ha dicho como parte de los resultados que ha dado esta visita por varios países. ¿Cuál es la posición de Henry Falcón? Bueno, nosotros hemos insistido y en ese sentido esta semana lo expresamos a través de una conferencia de prensa que sin duda alguna nadie puede negar que vivimos una situación de inestabilidad económica y social en el país que amerita de mucho criterio, de mucha rectificación del gobierno y de mucha reflexión. Y que estos son momentos donde nosotros debemos obrar con mucha responsabilidad frente a una situación que sin duda alguna ha conducido al deterioro del aparato productivo, que es lo que genera a su vez el problema de las grandes colas, producto del desabastecimiento, y de allí la necesidad de que haya una apertura que convoque a todos los sectores productivos del país a los fines de explorar los debidos consensos en materia económica para poder solventar el problema de los venezolanos. Decíamos nosotros en esa conferencia de prensa que son momentos muy difíciles, quizás como no los había vivido el país en su historia más reciente. Es imperativo que no solo se imponga la racionalidad, sino que además la apertura en la exploración de consenso para poder buscar salidas a la crisis. Nosotros en tiempos recientes hemos venido insistiendo en la necesidad de diálogo, el diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad. Hay una situación en el país de mucha incertidumbre, de mucha inconformidad, de desesperanza, que tiene que ser interpretado en su justa dimensión, especialmente por el gobierno nacional. Uno espera del presidente de la República en esta oportunidad, pero también en esta responsabilidad histórica que tiene frente al país, incluso frente a sí mismo, que un presidente se presente con un mensaje donde acepte que hay razones suficientes para rectificar, que es necesario la apertura para que pueda fluir un diálogo verdaderamente importante frente a la situación de desabastecimiento que vive el país, que convoque a todos los sectores, especialmente a los actores de la economía, al sector productivo y también a quienes tienen la responsabilidad de distribuir especialmente alimentos y medicamentos, que el presidente de la República adopte una postura de estadista, de apertura, de diálogo, de consenso, y no por el contrario, que vayamos a ver un discurso cargado de ideología, de política amenazante, retante, arrogante, prepotente, porque ello pudiera conducir, por un lado, en positivo, a un gran debate que sin duda rescate la confianza que es necesario frente a la situación de incertidumbre que se vive en el país. Y si no es así, entraríamos entonces en una situación de verdadera inconformidad que conduciría a escenarios que nadie desea para Venezuela. Yo he explicado y hemos asumido esta postura porque convencidos estamos que nadie en Venezuela, ningún sector político, llámese gobierno, llámese oposición, está preparado para afrontar las consecuencias de un estallido social, de una guerra civil o de un golpe de Estado. Sería una caja de sorpresa que sin duda alguna nos conduciría, repito, a escenarios ya vividos
y que no queremos que vuelvan a generar luto, tristeza y miseria en Venezuela. Ahora, gobernador, meses anteriores pudimos observar cómo se sentaron el gobierno con sectores políticos del país justamente buscando ese consenso del que usted habla, buscando salidas. Se hicieron además algún tipo de resoluciones puntuales. ¿Cuál sería el punto de diferencia justamente para este diálogo que usted llama junto con los sectores productivos del país para que tengan esas estrategias eficientes para poder impulsar la economía de Venezuela? Mira, lo primero, aquí hubo una reunión interesante que generó buenas expectativas en el sector productivo del país, aquellas mesas de trabajo donde se hizo, anuncios importantes que de alguna manera recuperaron la confianza de un sector importante de la población que tiene también la responsabilidad de producir y en ello la necesidad de restablecer el aparato productivo nacional que está caído. Y de allí viene el problema de las colas porque, hay un desabastecimiento que no ha podido ser regulado ni siquiera por las propias estructuras de distribución del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional. Nosotros abogamos porque haya una apertura, porque en esa alocución del presidente de la República el día de hoy pueda no solamente anunciar medidas, pueda el presidente de la República convocar a esos actores de la economía, que se puedan explorar salidas, soluciones, más que complicaciones, que podamos escuchar medidas que son las que están esperando la mayoría de la población venezolana. Una de ellas, la unificación de la tasa de cambio, que podamos de verdad recibir en ese mensaje una clara y determinante postura del Ejecutivo Nacional en la resolución de los problemas de la gente, que no son otros que el problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, el crecimiento desmedido de la criminalidad en el país, la ausencia de elementos que permitan de verdad el restablecimiento del aparato productivo nacional y, por supuesto, los consensos debidos, no solo con los actores de la economía y el sector productivo, sino también con los actores de la política para que podamos entre todos garantizar la gobernabilidad del país. ¿Desabastecimiento o acaparamiento? Las palabras las utilizan dependiendo del sector que se pronuncie en ese momento. Desde Ambas cosas. Nosotros, fíjate, nosotros condenamos, pero de manera abierta, cualquier actitud de acaparamiento de cualquier sector. Ahora, quien tiene en este caso la última palabra es el propio gobierno. El gobierno alude que el desabastecimiento es producto de una conspiración o una guerra económica formalizada desde los propios sectores de la actividad productiva. Y aquí hay una razón que nosotros no podemos desconocer. No se está produciendo en Venezuela. Hoy día somos más dependientes de las importaciones que antes. La política expropiatoria, confiscatoria y de persecución a la iniciativa privada emprendida por el gobierno nacional y todo este tema de generar a través de las amenazas desconfianza en el sector productivo. Recientemente escuchamos, por ejemplo, los llamados a intervenir las cadenas de distribución de alimentos y medicamentos en el país porque pudieran estar allí los conspiradores de la supuesta guerra económica. Eso le hace mucho daño al país, porque si yo soy un productor que no consigo elementos que incentiven mi trabajo más allá de lo económico, si yo soy un distribuidor de alimentos que siento la amenaza del propio gobierno cuando debería, por el contrario, ser un aliado capital del Ejecutivo Nacional del Gobierno en la resolución del problema de desabastecimiento de alimentos, pudiera salir más económico para ese distribuidor o ese productor simplemente bajar la Santa María y con ello profundizar el problema de desabastecimiento, de especulación, de acaparamiento, cosa que nosotros en ninguno de los casos, llámese acaparamientos, llámese especulación, jamás avalaríamos. Por el contrario, frente a ello, nosotros también exigimos que se aplique todo el peso de la ley. Pero quien tiene que dar el ejemplo es el gobierno nacional, que es el que tiene la última palabra y es el que apelamos los venezolanos en la dirección positiva
para la conducción de una crisis que pudiera generar serios desequilibrios sociales, más allá de los que tenemos. Yo pudiera, por ejemplo, referenciarte el caso del incremento, en algunos casos, del problema de los atracos, ahora en nuevas modalidades, las colas en los vehículos, los motorizados. Bueno, la situación de las colas interminables en muchos comercios y en casos, bueno, el desorden, la anarquía que pudiera degenerar en una situación que pueda ser incontrolable y que ya hemos vivido en Venezuela y que nadie desea. Nosotros apostamos a la paz del país, apostamos a la gobernabilidad, pero también exhortamos al Ejecutivo Nacional a la racionalidad necesaria frente a unas circunstancias que son verdaderamente agobiantes, delicadas y que requieren responsabilidad, mesura y compromiso con Venezuela. Ahora, ¿cuál es el punto de análisis? Las estadísticas